Ahora bien, el, aquí ya mencionamos una de las maneras que tenemos para poder determinar nuestra prima del seguro de riesgos de trabajo. Al principio de la exposición, al principio de la clase les mencionaba que había otras. La siguiente es la prima de la primera inscripción o cambio de actividad. En este caso, la primera inscripción y el cambio de actividad me dice, las empresas cubrirán la prima media de la clase conforme al reglamento le corresponda. Es decir, ya tengo, digamos, cuando yo me doy de alta como patrón, pues tengo que cubrir la prima del seguro de riesgos de trabajo necesariamente. ¿Qué es lo que voy a cubrir? Ah, bueno, pues aquí me dice que voy a cubrir la prima media que me corresponda de acuerdo a la clasificación, la clase de la 1 a la 5, con la que me autoclasifiqué. Recuerden que el Seguro Social no me establece lo que yo tengo que pagar de prima, no me establece este, cuál va a ser mi clasificación. El Seguro Social lo que hace es recibirme toda la documentación en donde yo me estoy clasificando en el seguro de riesgos de trabajo. ¿Con base en qué? Con base en la actividad con base en las actividades que desarrollo. Aquí también les menciono el tema de la clasificación. No solamente se involucra la actividad primordial que tenemos, sino que vamos a tener que ocupar datos como cuáles son las materias primas y los materiales que utilizamos para el desarrollo de las actividades de la empresa, cuáles son los trabajadores y cuáles son las posiciones de los trabajadores, cuáles son los si tenemos transporte o no tenemos transporte, cuál es nuestro proceso de trabajo. Nosotros tenemos que hacer una clasificación perfecta, una clasificación adecuada de acuerdo a todos estos datos para poder determinar en qué clase de la 1 a la 5 nos estamos ubicando y poder empezar a cotizar en el seguro de riesgos de trabajo. Ahora, ¿cuánto tiempo voy a cotizar con esta prima? Esta prima la voy a utilizar por un año completo. Es decir, si yo me di de alta como patrón y empecé a cotizar en el mes de mayo, mi siguiente cálculo o el primer cálculo de prima del seguro de riesgo de trabajo que voy a hacer no va a ser el año que entra, no va a ser en 2021. ¿Por qué? Porque la ley me establece que tengo que cotizar un año completo, de enero a diciembre. Necesito contar con la siniestralidad de enero a diciembre. ¿Eso qué significa? Que yo voy a tener que calcular mi prima, o la siguiente prima que voy a tener que calcular va a ser en 2022, con la siniestralidad ocurrida del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. Un año completo, un año calendario completo. Entonces, para aquellas empresas que decidan darse de alta y quieran jugar o quieran hacer un tipo de estrategia correcta con el tema de la prima de riesgo de trabajo, pues tienen que cuidar muy bien las fechas, ¿no? Lo ideal, pues bueno, creo yo, sería darme de alta hacia finales de año, para que, no sé, darme de alta el 28 o 29 de diciembre y yo sé que mi siniestralidad va a contar a partir del siguiente año. O sea, el 1 de enero empieza a contar mi siniestralidad. Entonces, pues es un año completo más los 2 meses del siguiente año para poder presentar mi declaración anual de riesgo de trabajo, más 2, 3 días del año anterior, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si me tardo como empresa, si me tardo como patrón y ya no puedo desarrollar esta práctica y en vez de presentar mi prima o de darme de alta como patrón el 29 de diciembre, me doy de alta el 2 de enero, 5 días después? ¿Qué ocurre? Pues tengo que esperar que pase del 2 de enero hasta el 31 de diciembre, no es un año completo calendario, tiene que pasar el siguiente año completo calendario
y 2 meses más para poder presentar mi prima de riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, esto puede jugarnos, si no hacemos una perfecta planeación de los tiempos y las fechas, esto nos puede jugar en contra de una manera importante, ¿no? Y ahora, para poder hacer la clasificación, pues bueno, ustedes saben que tenemos el catálogo de actividades para la clasificación de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo. Este catálogo de actividades viene incluido en el reglamento de afiliación de la ley del Seguro Social. Y digo, dentro de las peculiaridades es que tenemos 8 divisiones, aparte de los servicios sociales y comunales, y tenemos prácticamente todas las industrias o todas las actividades que puedan desempeñarse dentro del país, ¿no? Desde la división 0, que es agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, industrias extractivas, industrias de transformación, industrias de la construcción, industria eléctrica y capacitación y suministro de agua potable, comercio, transportes y comunicaciones, servicios financieros y de seguros, bancos, financieras, compañías de seguros y similares, y aparte los servicios sociales y comunales. Ahora, no solamente viene dividido en todas estas divisiones el catálogo de actividades. Si ustedes me permiten, voy a abrir el reglamento para poder ver un poquito más a fondo el propio reglamento y el catálogo. Con esto podemos darnos cuenta de más o menos de qué manera podemos ir clasificando nuestras empresas, o el patrón cómo puede ir clasificándose dentro del seguro de riesgos de trabajo. Es importante mencionar que, y recordar que vamos de la clase 1 a la clase 5, donde la clase 1 es la menos riesgosa y la clase 5 es la más riesgosa. Y bueno, las primas medias que mencionábamos, ese es un punto importante que vale la pena mencionar. Aquí lo tenemos. Perdón, me regreso un poquito a las láminas. Fíjense la diferencia que hay entre la clase 1 y la clase 5. Tenemos que la clase 1, mi prima con la que tengo que cotizar el seguro de riesgos de trabajo es de 0.54. Es un poquitito arriba de la prima mínima. Y la clase 5, que en teoría es la más, no en teoría, en la práctica es la más riesgosa, mi prima es de 7.5%. Entonces hay una diferencia muy grande, y si hablamos de la clase 3 a la clase 4, estamos hablando de 2 puntos porcentuales. Por eso la recomendación es: revisemos perfectamente bien cuál va a ser nuestra clasificación en el seguro de riesgos de trabajo, para que estos cambios de clase no nos peguen demasiado. Por ejemplo, División 1, industrias extractivas. Grupo 11, extracción y beneficio del carbón, mineral, grafito y minerales no metálicos, excepto la sal, ¿no? Y aquí vemos cuáles son las clasificaciones, en qué fracción nos tendremos que acomodar. Por ejemplo, la fracción 112, beneficio de minerales no metálicos, y comprende las empresas dedicadas al beneficio sin procesos de extracción de piedra caliza, yeso, arena, grava, mármol, piedras para construcción, arcillas, caolín, barro, varita, fluorita, sílice, roca fosfórica y otros minerales no metálicos. No incluye la sal, ¿no? Y esto es clase 5. Si yo decido que las actividades encajan perfectamente bien, o lo más acercado a mis actividades es esta, entonces mi clasificación en el seguro de riesgos de trabajo va a ser dentro de la división 1, la clase 5, fracción 112, y mi prima va a ser de 7.58875, ¿no? Esta, pues digamos, son actividades muy peculiares, por decirlo así, pero hay otras en las que la clasificación puede llegar a ser un poco más confusa.
Por ejemplo, aquí estamos hablando del grupo 25, fracción de la fabricación de calzado e industria del cuero. Y por ejemplo, fabricación de calzado con maquinaria y equipo motorizado. Comprende a las empresas que con empleo de maquinaria y equipo motorizado se dedican a la fabricación de calzado, incluyendo el deportivo, los moldeados de plástico, excepto los moldeados de hule, clasificados en la fracción 321. Esto es clase 3. Y luego nos podemos ir a la siguiente fracción, 252, fabricación de calzado. Aquí es sin maquinaria ni equipo motorizado. Vemos aquí es a mano. La fabricación del calzado, pues baja de la clase 3 a la clase 2. ¿Por qué? Porque el riesgo al que se exponen mis trabajadores al no utilizar la maquinaria o equipo motorizado, pues disminuye el riesgo. Entonces, tenemos que ver perfectamente bien de qué manera tenemos que clasificarnos, cómo lo vamos a hacer. Y otro punto importante es no solamente el tema de mi primera clasificación en el seguro de riesgos de trabajo cuando tengo un registro patronal nuevo o soy un nuevo patrón. No solamente en ese momento voy a utilizar esta clasificación, también la voy a utilizar en aquellos casos en los que yo tenga algún cambio de actividades. Y no solamente el cambio de actividades. Les mencionaba que para hacer una clasificación hay un formato establecido por el Seguro Social donde tenemos que asentar ciertos datos que utilizamos para clasificarnos adecuadamente en el seguro de riesgos de trabajo, donde se involucran maquinaria y equipo, materias primas y materiales, los trabajadores y sus posiciones, los procesos de trabajo. ¿Qué pasa si yo como fabricantes de zapato, para dejar el mismo ejemplo, como fabricantes de zapato, pues yo tengo la oportunidad, el negocio va bien, empiezo a contratar más gente, tengo más pedidos, tengo más trabajo. ¿Y qué pasa si empiezo a contratar especialistas en la utilización de ciertas máquinas? Y compro la máquina para hacer este tipo de calzados. Oye, si yo ya tenía originalmente me tendría que ir de una clase 2 a una clase 3. Oye, Edgar, pero si yo ya tenía, de acuerdo al que había presentado, perdón, había presentado mi declaración anual de riesgos de trabajo durante varios años y ya estaba cotizando el seguro de riesgos de trabajo en una prima mínima, 0.5%. Ah, bueno, pues le acabas de meter a tu negocio, no cambio de actividades como tal, pero sí adquiriste la máquina. Entonces tus empleados van a estar afectados por el riesgo de la utilización de esta máquina. En este caso, al igual que por ser un cambio de actividad, digo, muy teóricamente sí tendrías que estar cambiando tus actividades y tu proceso de trabajo es completamente distinto porque ya utilizas una máquina. Esta compra de la máquina o la utilización de la máquina ya te lleva como resultado a cotizar no en clase 2, te lleva a cotizar en clase 3. Oye, Edgar, tengo que entonces hacer mi rectificación o tengo que clasificarme nuevamente en el seguro de riesgos de trabajo y establecer como prima para el pago de las cuotas la prima media de la clase 3, que es de 2.59%. Sí. Oye, pero yo ya llevaba, ya mi prima estaba en 0.5%. ¿La tengo que cambiar? Sí. Estas son las desventajas que tenemos por el cambio de las actividades. Digamos que son las peculiaridades de las clasificaciones en el seguro de riesgos de trabajo, son de las peculiaridades que tenemos con las que tenemos que estar lidiando, y bueno, pues no nos queda de otra más que acatar lo que establezca la legislación, ¿no? En aquellas clases 5, pues estamos hablando de aquellas industrias de la construcción, estamos hablando de algunos tipos de industrias extractivas, estamos hablando de empresas de seguridad, aquellas en las que el riesgo donde se exponen los trabajadores es mucho más alto que una empresa de servicios, por ejemplo, de servicios administrativos, que esa es una clase 1.
Entonces, todo esto es sumamente importante, ¿no? Y bueno, con esto terminamos la clase del seguro de riesgos de trabajo. Quiero hacer mención y quiero recordar los puntos importantes que yo considero para poder llevar un buen registro y un buen control en el pago del seguro de riesgos de trabajo. Uno, tenemos que cuidar perfectamente bien los tiempos. Si estoy hablando de una nueva clasificación o si estoy hablando de cuándo voy a empezar a cotizar con este seguro. Acuérdense que para poder recalcular o poder calcular por primera vez mi prima y presentar por primera vez mi declaración anual de riesgo de trabajo, pues necesito que pase un año completo. En segundo lugar, buenos controles y buenas medidas para poder captar la totalidad de los riesgos de trabajo, identificar si son riesgos de trabajo terminados o no, tener un expediente perfectamente lleno y completo de cada uno de los trabajadores para poder hacer una prima, o para poder calcular una prima lo más perfecta que se pueda y no dejar no estar a expensas del seguro que venga a llegar y nos quiera notificar una rectificación de nuestra propia prima, porque seguramente va a ser una rectificación de prima que va a jugar en nuestra contra, ¿no? 3. Si ayudamos a la compañía, y más en estos tiempos de pandemia, a llevar buenos controles, a establecer y dar ideas a los líderes de la organización para poder manejar y controlar el tema del gasto en el seguro de riesgos de trabajo, eso va a ser muy benéfico. Recuerden que la base de cotización de todos los trabajadores, disculpen, multiplicado por el porcentaje de la prima del seguro de riesgos de trabajo es una cantidad al final del año muy grande, y un punto porcentual de incremento o disminución es importante. Entonces, si logramos establecer estas medidas adecuadas, tener buena comunicación entre áreas, tener los controles y seguirlos al pie de la letra, vamos a poder lograr disminuciones en el seguro de riesgos de trabajo. Estos son los puntos que yo considero más importantes en el desempeño o en el tema del seguro de riesgos de trabajo. Para continuar con este módulo 2 del Diplomado Integral en Sueldos y Salarios del Seguro Social Infonavit, en esta ocasión, la siguiente clase, vamos a hablar de las normas profesionales aplicables para la emisión del dictamen. Como ustedes saben, en la ley del Seguro Social establece cuál es la obligatoriedad para poder dictaminar por contador público autorizado. No solamente tienen derecho a presentar dictamen aquellas empresas que por propia ley caigan dentro del supuesto de ser obligados a dictaminarse, sino cualquier empresa, cualquier patrón que decida hacerlo, lo podrá hacer siempre y cuando cumpla con las características y con los requisitos que establece la propia ley. Y bueno, el artículo 16 de la ley del Seguro Social nos establece que los patrones que de conformidad con el reglamento cuenten con un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior, están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Instituto por contador público autorizado en los términos que señala el reglamento que al efecto emite el Ejecutivo Federal. Esta obligatoriedad, estamos hablando de que son 300 empleados promedio durante el ejercicio para que yo pueda dictaminar el cumplimiento de mis obligaciones. Quiero mencionar, y es importante aclarar, que lo que dictamino no es específicamente si las cuotas están bien pagadas, si el salario de base de cotización está bien calculado, si presenté todos mis avisos afiliatorios. El dictamen abarca muchas cosas más. Si ustedes ven el título del dictamen, es dictamen de cumplimiento de obligaciones ante la ley del Seguro Social que el instituto establece los patrones. Estamos hablando de que en el dictamen nos van a revisar desde la inscripción adecuada en el Seguro Social, la afiliación de los trabajadores, la presentación de avisos de modificación de salario, presentación de avisos de baja, la determinación del salario base de cotización, el pago y la determinación de las cuotas. Me van a revisar muchas cosas. El dictamen es un dictamen bastante amplio y efectivamente para poder hacer un dictamen
necesita ser un contador público autorizado. El contador público autorizado es aquella persona que comprueba que tiene los conocimientos suficientes para poder practicar este dictamen. Ahorita vamos a ver con mayor detalle cuáles son estos requerimientos, quiénes sí, quiénes no pueden hacer el dictamen por contador público autorizado. Vamos a ver un poquito más de cuáles son los anexos del dictamen, cuáles son los fundamentos que nos establece el reglamento de la Ley del Seguro Social para poder dictaminar, cuáles son los modelos de opinión que nos establece el reglamento para poder emitir al final este modelo de opinión, cuál es el medio para dictaminar. Anteriormente teníamos una modalidad de dictamen, ahora tenemos otra diferente. Vamos a ver todo esto que nos establece la ley y el propio instituto. Y bueno, en el artículo 152 del reglamento, nos dice que para los efectos del primer párrafo del artículo 16 de la ley, el artículo 16 de la ley es el fundamento para que nos da la obligación para dictaminar, que nos dice que aquellos patrones que tengan un promedio de 300 o más trabajadores deberán dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante el Seguro Social. Nos dice, el promedio de trabajadores se obtendrá dividiendo entre 12 el total de trabajadores que resulte de sumar los que en cada mes del ejercicio fiscal inmediato anterior prestaron servicios al patrón, tomando en cuenta todos los registros patronales que le haya asignado el instituto. Hay que aclarar, me está hablando de todos los registros patronales. Si yo voy a dictaminar por cada uno, por cada uno y todos los registros patronales que tenga inscritos en el instituto, independientemente de que tenga 1, 2, 50 o 100 registros patronales. El promedio se va a calcular con la totalidad de los empleados que tenga en conjunto todos mis registros patronales. Puede ser que un registro patronal tenga un solo trabajador y otro tenga 50 trabajadores y otro tenga otros 200. La suma de los 3 registros patronales voy a utilizarlos para determinar el promedio. Aquí en la lámina estoy poniendo 3 casos en los cuales voy a determinar el promedio anual de trabajadores. Pongo en la tabla de los meses de enero a diciembre cuál es el total de empleados y los voy a dividir entre 12. En el caso 1, yo prácticamente todo el año me mantengo en un promedio de 300 más menos 300 trabajadores. Todo pareciera indicar que a final del año, si yo mantengo estos promedios, voy a llegar a la cifra de 300 trabajadores, entonces voy a ser obligado a dictaminar. Pero no. Puede ser que mantenga un promedio de trabajadores alrededor de los 300. Como ustedes pueden ver, parto de 300, luego baja a 280, 285. Incluso después llego a tener trabajadores arriba de 300 por mes. Pero al final, al momento de hacer la división entre 12, me quedo en 298. Oye, 298 son casi 300. ¿Estoy obligado o no estoy obligado a presentar dictamen? Pues no. De acuerdo a lo que me establece el artículo 16 de la ley y el artículo 152 del reglamento, no estoy obligado a presentar este dictamen por contador público autorizado. ¿Suena ridículo que por 2 empleados no presente dictamen? Sí, suena ridículo. En mi opinión, yo lo que les diría es, si estoy en 298, voy a dictaminar mi cumplimiento de obligaciones ante el Seguro Social, ¿no? En estricto sentido, no debería de hacerlo, no sería obligatorio, pero puedo hacerlo de manera voluntaria. En el segundo caso, estoy hablando de que empezamos una compañía que a lo mejor empieza operaciones, una compañía muy chiquita que, no sé, presta ciertos servicios especializados en alguna materia y va arrancando, ¿no? Va arrancando con 5 empleados, 6 empleados. Estos empleados los llevo durante los meses de enero, febrero, marzo, prácticamente hasta mitad del año. En el mes de mayo todavía tengo 5 empleados, ¿no? Y logro ganar un proyecto en el cual pues, me obliga
por cuestiones de mi trabajo, a contratar una cantidad de gente sumamente importante, ¿no? Entonces, contrato 350 pelados y de ahí me sigo para arriba, ¿no? Las cosas van tan bien que contrato 350 y después necesito contratar otros 20 y termino el año con 400 empleados. Oye, Edgar, terminé el año con 400 empleados. En teoría debería de dictaminar, ¿no? Bueno, sí. Tú terminaste el año con 400 empleados, pero ¿qué es lo que nos dice el reglamento? Que el promedio de todos los meses. El promedio de todos los meses al final me da 216 empleados. Estos 216 empleados no son suficientes para que yo tenga que dictaminar forzosamente el cumplimiento de obligaciones. Entonces, ¿estoy obligado a presentar el dictamen? No, no estoy obligado. ¿Puedo hacerlo de manera voluntaria? Sí, sí puedo hacerlo de manera voluntaria, ¿no? Y tengo otro caso, un tercer caso, en el que se da de manera similar. Yo tengo una cantidad importante de empleados, abajo de los 300 empleados, tengo 250 empleados, me mantengo la mitad del año así y después necesito incrementar mi plantilla para poder desarrollar ciertos proyectos relacionados con mi trabajo, relacionados con las actividades de la empresa, y al final pues, llego a un promedio de 399 empleados. Aquí no hay de otra, tengo que presentar mi dictamen de manera obligatoria y con base en el artículo 16 de la Ley del Seguro Social, ¿no? Aquí la situación es, si yo lo veo de manera estricta, puede el incremento y disminución de los empleados dentro de la organización puede jugar a favor o puede jugar en contra. En los dos primeros casos vemos que pueden jugar a favor y no presentar o no tener la obligación de presentar el dictamen. Sin embargo, yo lo que les diría es, si ya estoy tan cerca de los límites para presentar el dictamen, como tengo la opción de presentar un dictamen voluntario, pues vamos a presentarlo y quedamos todos curados en salud. Verifico por contador público autorizado que todas las obligaciones que tengo como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan cumplido cabalmente. Al final el contador público me va a emitir un formato de opinión en donde él avale que cumplí razonablemente con todas las obligaciones y me quito de problemas después con el propio instituto. También es importante mencionar que pues, no solamente es dictaminar por dictaminar. Al final, el hecho de dictaminar el cumplimiento de obligaciones para el patrón tiene ciertos beneficios que vamos a ver en un momento. ¿Cuáles son los requisitos para dictaminar? Bueno, pues de entrada necesita ser contador público autorizado. El contador público autorizado se entiende que es la persona física que, habiendo obtenido el título de contador público o grado académico equivalente en el área de contaduría pública expedido por autoridad competente, se inscriba y mantenga vigente dicha inscripción en el registro de contadores públicos que llevará el instituto. Bueno, se tiene que cumplir que sea yo un titulado de la carrera de contaduría pública, que obtenga un título de contador público o un equivalente dentro de la misma área de la contaduría pública. Puedo ser licenciado en contaduría, puedo ser contador público la carrera, pero debe de ser por contador público. Debe de ser expedido este título por una institución, por una autoridad competente. En este caso estamos hablando de las universidades que tengan su validez oficial y todas estas situaciones. Y aparte, me debo de inscribir en el registro de contadores públicos que tiene el propio instituto. El Instituto Mexicano de Seguro Social tiene una lista de contadores públicos autorizados que son los que, de acuerdo a las características y de acuerdo a los requerimientos que el propio instituto establezca, tienen la capacidad para poder elaborar y poder desarrollar estos dictámenes. Además nos menciona la ley. En dicho registro podrán inscribirse los contadores públicos de nacionalidad mexicana que acrediten ser miembros de un colegio de profesionales de la contaduría pública, reconocido también por la autoridad competente.